A continuación, desde la Iglesia Bautista Bendición, la predicación de la Palabra de Dios. Señor, nuestra palabra de oración ahora es para rogarte, para suplicarte, para clamar a ti por la unción de Joan, que tu Espíritu Santo esté con él, que él nos ministre palabra de Dios y no palabra de hombre, que podamos hacer nuestra esa palabra tuya, Señor, y salir de aquí muy bendecidos. En Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Buenos días, hermanos. Voy a pediros que con vuestra Biblia en la mano vayáis al libro de los Salmos, capítulo 27 y versículo 4. Ese es el texto que ha inspirado esta predicación por medio del Espíritu Santo. Y es un versículo muy breve, pero que tiene mucho poder. Dice: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermanos, el universo entero conspira a una para revelar la belleza de Cristo Jesús. Y dejadme que os lea un texto que escribí cuando yo estudiaba en la facultad de Teruel. Yo estudiaba Bellas Artes y había una asignatura que se llamaba Estética, Filosofía del Arte. Dice: en el cielo hay nebulosas de colores que llenan el vacío. Las estrellas nacen y mueren estallando en supernovas que dan paso al silencio. Hay galaxias enteras que giran en espirales diseñadas con precisión. El Sol es una estrella que irradia energía atómica, girando alrededor del centro de la Vía Láctea, acompañado de sus planetas, sus lunas y cometas siguiendo una órbita exacta. La Tierra es un cuerpo celeste de 12.000 kilómetros de diámetro. Gira a la distancia exacta alrededor de su estrella para que la vida en ella subsista. El agua que contiene se evapora, sube al cielo, se condensa en nubes y regresa como lluvia, nutriendo ríos, lagos y humedales. Los ríos trazan caminos en la tierra dando vida a todo lo que tocan y sosteniendo ecosistemas enteros que se mueven en armonía. El viento recorre los continentes, acaricia las praderas, se filtra por los bosques y se arremolina en huracanes que destruyen todo a su paso. Todo está conectado, todo se mueve siguiendo un ritmo hecho a medida. Y en cada rincón de la tierra, las plantas y los animales muestran una diversidad de formas y colores que desbordan la imaginación. Los árboles se elevan, las flores estallan en color, las hojas bailan al compás del viento. Peces, aves, mamíferos, insectos, millones de ellos con una riqueza de formas y de colores sorprendentes. Y si nos adentramos más allá, en el microcosmos, hay organismos que trabajan sin descanso, células que se dividen, organismos diminutos, átomos que sostienen la estructura de la materia. Todo un mundo cuántico que mantiene el tejido de lo que llamamos realidad. Hermanos, ¿quién podrá al observar todas estas cosas decir que el universo no es hermoso? Pues desde lo más lejano del cosmos hasta la partícula más pequeña, todo muestra un orden, un ritmo, una armonía que no es casual, nosotros lo sabemos. Y observar todo esto nos recuerda que el universo es hermoso, pero esa hermosura no procede de la nada. Tiene un origen. Y dejadme que os diga algo trascendente. Todo lo que existe en el universo, todo revela la perfección de nuestro Dios. Y aún así, ni la cosa más bella que podáis encontrar aquí es tan bella como Cristo Jesús. En estos días el Señor ha estado mostrándome algo, un hecho que yo ya conocía, pero lo ha estado evidenciando aún más. Y ha tocado profundamente mi corazón, y podéis creerme porque yo me dedicaba a esto. Durante
7 años, más de 7 años de mi vida, yo me he dedicado a estudiar la belleza. En eso consiste las bellas artes, en estudiar la esencia, la procedencia de lo que es bello, de lo que es el arte. Pues en 7 años mi conclusión es una: Dios es hermoso, lo más hermoso que hay. Y podéis buscar toda vuestra vida y no encontraréis nada más hermoso. Y no lo digo como una idea bonita o como una frase sencilla que podamos colgar en la pared, no lo digo en ese sentido, lo digo en un sentido teológico. Porque esto es algo que ha ido calando en mi alma profundamente. Reflexionando en el Salmo de David, él decía: una cosa he demandado de todo lo que le podía pedir al Señor, de todas las bendiciones, todas las oraciones respondidas, él le pide una cosa: poder inquirir en su templo para contemplarlo, para observar su hermosura. Y David, como ya os he dicho, no seguía a Dios por interés o no buscaba a Dios por lo que podía recibir de él, no estaba detrás de bendiciones ni de milagros, no era esa su intención, lo que quería era estar cerca del Señor. Estar cerca para contemplarlo, para disfrutar de su presencia, de su hermosura. Y es de ahí de donde nace este mensaje, no para hablaros de lo que Dios puede hacer por vosotros, que seguro que os ha bendecido en millones de formas, pero hoy no vengo a hablar de eso, vengo a hablar de quién es Dios. Es que hay un anhelo grabado en mi alma como el de David, que es contemplar la hermosura de Dios con deleite para apreciarlo verdaderamente como una expresión de adoración pura y sincera, porque la proclamación de la palabra también es adoración. Y dejadme que os haga una serie de preguntas. ¿Alguna vez habéis visto algo tan hermoso que ha conmovido vuestra alma? ¿O alguna vez habéis escuchado una voz tan bella y tan solemne que os dejó sin palabras? ¿Alguna vez habéis visto una mirada de alguien, una mirada de ternura, un gesto de amor, de una muestra de amor sincero de un hermano o de una persona? ¿No os estremeció el alma eso? Todo eso son reflejos, todo eso son ecos de algo que es mucho mayor. Es el eco de una verdad eterna. Como ya os he dicho, Dios es hermoso. Y Él creó al ser humano con la capacidad de observar esa hermosura, de atender a esa belleza, una belleza que emana de Él. Entonces ese sería el primer punto que quiero acercaros. Dios es el origen de todo lo bello que hay en el mundo viene de Él. Y le comentaba antes al hermano Daniel que cuando yo estudiaba filosofía del arte, había un autor especialmente que a mí me gustaba mucho, que su nombre es Edmund Burke. Y él es un autor, un filósofo anglicano que se pasó toda la vida estudiando sobre lo que es bello y lo que es sublime. Y él decía, bueno, la pregunta que él se hacía era: ¿de dónde provienen nuestras ideas sobre la belleza? Y Burke describía la belleza como algo atractivo, armonioso, agradable, mientras que lo sublime decía que era un sentimiento que provocaba asombro, que provocaba grandeza, que provocaba temor, como ha dicho el hermano en la clase, pero no es un temor que trata del miedo, es un temor reverente, es respeto. Y lo sublime es poderoso, y lo sublime es infinito, y lo sublime excede la comprensión. Y lo sublime es inmenso y es majestuoso y puede inspirar, como hemos dicho, ese temor reverente. Esta era la descripción que Burke hacía cuando hablaba sobre lo bello. ¿No encaja esto con la idea que tenemos de nuestro Señor? Pues quiero compartir con vosotros algo que me conmueve profundamente, que es que la belleza proviene de Dios. Dios es la belleza. Y yo me he pasado años intentando comprenderla, intentando estudiarla, intentando contemplarla en el mundo y no he podido. No he podido llegar a algo que sea más bello que el Señor, porque no lo hay, no existe.
Y me he hecho una pregunta que no deja de asombrarme. ¿Quién es capaz de crear tanta belleza? ¿Quién es esa persona? Pues bueno, la belleza de Dios es un atributo divino, como ya os he dicho. Se manifiesta en su perfección moral, en su armonía y en su bondad. Y sobre todas las cosas, en su santidad. El Salmo 29:2 dice: tributad a Jehová, tributad la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Como ya os he dicho, la belleza es un atributo de Dios y debemos entenderla conforme a lo que es, conforme a su perfección. El pastor Sugel Michelin, en un libro que él escribió hablando sobre los atributos, decía: al considerar a Dios debemos recordar que Él es infinita e inherentemente perfecto. En lo que respecta a la dependencia, autoexistente. En lo que respecta a la limitación, infinito. Y en lo que se refiere al origen, eterno. Y aquí añado yo: con respecto a la belleza, Dios es hermoso. Su hermosura es perfecta, es inmutable y está plena en todos los sentidos. El Salmo 96:6 dice: hermoso es Jehová en su santidad, otra vez. Y la hermosura de nuestro Dios está sobre todos los que le esperan. Entonces yo quería hacer entender a la Iglesia que la belleza de Dios no se manifiesta en lo que es físico, aunque también, sino que se manifiesta a través de su santidad, de su verdad, de su bondad, y es capaz de cautivar a todo aquel que logra apreciar con sinceridad, como hizo David, contemplándolo y con un corazón entregado proclamar: cuán bello es el Señor, como hemos cantado. Cuán bello es el Señor. Por eso debemos aprender como David a contemplar y a diferenciar entre lo que el mundo llama belleza superficial, superflua, y lo que el Señor dice que es la belleza. Porque Dios ha dejado plasmadas en el mundo todas estas cosas de las que os hablaba al principio, desde el cosmos hasta el microcosmos, muestras de su hermosura, señales de cómo Él hace las cosas. ¿Y dónde podemos encontrar estas señales? Pues bueno, la creación, el universo es uno de esos lugares. La belleza de Dios en su revelación general. Les voy a dar un dato curioso, que a lo mejor muchos ya conocéis. En la naturaleza existen una serie de patrones que el ser humano ha estudiado y les ha dado un aspecto matemático para entenderlos. Entonces, mi pregunta es: ¿sabrían decirme qué tiene en común la galaxia M52? Es una galaxia que gira sobre un núcleo así. El crecimiento de las hojas, o qué tiene en común el crecimiento de las caracolas estas, los nautilus estos. ¿Veríais algo en común entre ellas? Bueno, pues todas ellas son espirales logarítmicas. Hasta ese punto el Señor tiene medidas las cosas, hasta un nivel matemático. Las espirales logarítmicas muestran un orden, una eficiencia y una belleza en el mundo natural que cuando te paras a estudiarlo es increíble, es sorprendente. El ser humano es capaz de apreciar a simple vista la belleza que viene de Dios aun sin creer en Él. Aun sin creer en Él. Porque aun los que no creen contemplan la obra de su mano. Esto es evidente en estos fenómenos naturales que ya os he comentado. El Salmo 19:1 dice: los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quién no se ha conmovido al ver un atardecer? Y ha dicho: yo soy pintor. Yo digo, ni en 1000 años pintaría yo ese paisaje. Por eso los que no creen no tienen excusa, porque en Romanos capítulo 1, versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo.
No hay excusa. La hermosura de Dios se manifiesta en la creación. Dios ha inscrito en cada una de sus obras notas, señales de su gloria tan claras, tan evidentes, tan excelsas, que nadie las puede negar. La belleza de la creación es una invitación a reconocer que la creación de Dios tiene un propósito funcional y su hermosura nos muestra algo trascendente. Pero os voy a dar una serie de ejemplos. Por ejemplo, en el diseño del universo hay cosas preciosas, hay cosas sublimes. El orden, la simetría, la armonía de la naturaleza, la belleza de los cielos, de los paisajes, los animales. Son un testimonio de este carácter creativo del Señor, pero aún más, en el diseño del ser humano. Yo estudiaba antropometría, es una cosa increíble, la dignidad del cuerpo humano, su estructura, pero no solo eso, la dignidad de la mente humana, la capacidad que tiene el ser humano de crear, de pensar, de solucionar problemas, de crear arte, música. La creatividad es un reflejo del carácter creativo del Señor. Y aún más, en el diseño de la historia, cómo el Señor ha ido organizando los acontecimientos históricos para que sean perfectos. Entonces, la bondad y el cuidado de Dios y su hermosura también es visible en lo cotidiano. Vemos la hermosura de Dios en el día a día, en las pequeñas cosas. Pero sobre toda la creación, sobre todas las cosas creadas, hay una cuya belleza es inconcebible. Una cuya belleza la mente humana no es capaz de abarcarla. Algo tan sublime que, como decía Burke, sobrecoge el alma. ¿Sabrían decirme cuál es? Amén. La gloria de Dios hecha hombre, Jesucristo. Ese es el tercer punto de esta predicación. La belleza de Dios, habíamos visto la belleza de Dios en su revelación general, en la creación. Y ahora vamos a ver la belleza de Dios en su revelación específica, en Cristo Jesús, en su palabra. Eso es lo más bello, lo más hermoso que el ser humano puede apreciar. Contemplar la hermosura de Cristo debería empujarnos a humillarnos totalmente ante su presencia, a buscar esa santidad de la que nos hablaban los salmos, porque la hermosura del Señor se refleja en su santidad. Él es santo. Y para poder estar frente a Él, nosotros debemos ser santos también. Sed santos, porque yo soy santo. Miren cómo describe el libro de las Revelaciones una imagen de la gloria celestial de Jesucristo. Dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Alguna vez habéis mirado el sol? Es imposible. Te duelen los ojos. Pues eso es lo que sentiríamos al ver a Jesús de tanta belleza, algo tan hermoso y tan sublime que el ser humano ni siquiera es capaz de apreciar. Hermanos, ¿no es una imagen hermosa de nuestro Señor? ¿No es Cristo la encarnación perfecta de la belleza divina? Pues toda su persona manifiesta esta hermosura sobrenatural en distintos aspectos. Su persona es tan compleja que de todos ellos podemos apreciar rasgos de esta hermosura. Por ejemplo, como ya he dicho, hay belleza en su santidad. Cristo es bello porque es perfectamente santo, porque es puro, porque no hay pecado en él ni imperfección. Y eso es hermoso. Hay belleza en su gloria. Cristo es bello en su gloria resplandeciente y majestuosa. El Apocalipsis dice como bronce bruñido, como mirar al sol. Este es, al observar su soberanía, su poder, es algo que a mí me sobrecoge. Y hay belleza en su amor.
Cristo es bello en su compasión, en su misericordia y en su amor sacrificial, porque siendo el Dios todopoderoso, el ser primigenio, prístino, el único que es, el único que existe en sí mismo, ha tenido a bien amarnos a nosotros. ¿No es eso hermoso también? La santidad y la gloria y el amor son un reflejo de la belleza de Dios. Pero hay un aspecto que a mí me chocaba, porque dice Isaías 53:2, no hay parecer en él, ni hermosura. La veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Esto es una paradoja? O sea, he venido hablando de que no hay nada más excelso, no hay nada más bello que el Señor Jesús, y Isaías 53:2 dice, no hay parecer en él, ni hermosura. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos está exponiendo? Pues bueno, aunque suene paradójico, no es así. Porque cuando hablamos de hermosura, no estamos hablando de algo físico, sino que estamos hablando de una hermosura verdadera, espiritual, de la belleza que emana de la esencia misma de su persona. Es algo que va más allá de los sentidos físicos. Ver la hermosura de Cristo es ver su gloria. ¿Y quién podrá hacer esto? En el Salmo 24, del 3 al 4, el rey David también nos está diciendo, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quién podrá observar la hermosura de nuestro Señor? Aquel que se arrepienta, aquel que ha sido regenerado, el puro de corazón, el que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, el que es limpiado por su sangre. Los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, porque el reino de los cielos, como decía Juan, como decía el propio Señor Jesús, se ha acercado. Y se acercó el mismísimo día en el que Jesús andó sobre la tierra. Yo quería deciros que aún hay tiempo y aún hay esperanza para todos aquellos que aún no conocen al Señor. Y si confesaremos que Jesús es el Señor y creyéremos con nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos y podremos, como David, pasarnos toda la eternidad inquiriendo en su templo, en el lugar donde habita su presencia, no para nada más que contemplar su hermosura. ¿No es eso algo sublime, como decía Burke, algo que sobrecoge el alma? Pues bueno, acabando ya, todo aquello que es hermoso en este mundo es un eco del Dios Santo. Si alguna vez visteis algo que os pareció hermoso, recordad que esa hermosura proviene de Dios. Y es un eco de una voz que proclama nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la parte visible, lo que podemos apreciar. Porque si apreciáramos al Dios en su plenitud, siendo como somos, nos pasaría como cuando miramos al sol. No podríamos, nos desvaneceríamos, nos caeríamos fulminados. Si el universo nos deja sin aliento al contemplarlo, ¿cómo no nos rendiremos ante aquel cuya belleza lo sostiene? Pues que el Señor despierte en nosotros el mismo anhelo que en David, vivir para contemplar su hermosura y al verla ser transformados para siempre, para que con devoción auténtica podamos inquirir en su templo por toda la eternidad. Y ahora os voy a pedir, como gesto de reverencia al Señor, que cerremos nuestros ojos, que agachemos nuestra cabeza y que elevemos una oración a Él. Rey de gloria, solo queremos ver tu belleza, Señor, porque fuimos hechos para habitar junto a ti eternamente, en el océano que es tu amor infinito, Señor. Te amamos
Queremos estar todo el día contemplando la hermosura que emana de ti. Abre nuestros ojos, Señor, para ver tu majestad. Reconocemos tu gloria, nos deleitamos en tu hermosura, Señor, y te pedimos que tengas misericordia de nuestras vidas, Señor. Andamos confiados porque sabemos que tú andas a nuestro lado, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Oramos que haya sido de bendición para tu vida.